Unos menas. En la cadena SER, Unos menores extranjeros no acompañados. Cibermillonarios, con Eva Cruz y Jaime García Cantero. Eso eran Spencer y Jensen Huang en los años 70, 2 niños solos en Estados Unidos. Pertenecían a una familia taiwanesa de clase media, padre ingeniero eléctrico, madre maestra de escuela, que todos los días enseñaba a sus hijos 10 palabras inglesas escogidas al azar. A finales de los 60 se trasladaron por trabajo a Bangkok, capital de Tailandia, donde acudían al prestigioso Colegio Internacional. Pero en 1973 estalla una revuelta popular contra el gobierno militar de Tailandia. Para poner a los niños a salvo y a pesar de que apenas hablan inglés, los Huang mandan a los niños a Tacoma, en el estado de Washington, a vivir con sus tíos, inmigrantes recién llegados. Para pagar el viaje y sus estudios, los padres de Huang venden casi todo lo que tienen. Una educación esmerada es prioritaria, cualquier sacrificio es poco. Obedeciendo esta directriz, los niños son matriculados en lo que los Huang creen que es una prestigiosa institución educativa, el Oneida Baptist Institute en Kentucky, el estado más pobre de Estados Unidos, en las profundidades del Midwest. Resulta ser un reformatorio, un apartadero para jóvenes delincuentes. Jensen Huang tiene solo 10 años, el pelo largo, un fortísimo acento taiwanés. A su hermano lo ponen a recoger tabaco en los campos, a él a limpiar los baños todos los días. Muchos se hubieran venido abajo. Jensen Huang, en cambio, aprendió a jugar al ping-pong, se apuntó al equipo de natación y enseñó a leer y a escribir a su compañero de celda, un tío enorme de 17 años, analfabeto, lleno de tatuajes y cicatrices. A cambio, el chaval le enseñó a él a hacer flexiones. What breaks my heart? Lo que me rompe el corazón, probablemente lo único que me rompe el corazón sobre esa experiencia es que no teníamos dinero para hacer llamadas internacionales todas las semanas. Así que mis padres nos dieron un radiocassette, marca Aiwa y una cinta. Y todos los meses nos sentábamos mi hermano y yo delante de aquel radiocassette y les contábamos lo que hacíamos y mandábamos la cinta por correo. Y entonces mis padres la cogían, la escuchaban y luego grababan encima y nos la mandaban de vuelta. Así durante 2 años. ¿Te imaginas que se hubieran conservado esas cintas? Recuerdo contarles a mis padres que me había apuntado al equipo de natación, básicamente porque después de las competiciones te llevaban a cenar a un buen restaurante. Y recuerdo grabar: mamá, papá, hoy fuimos a un restaurante increíble. Este lugar estaba completamente iluminado, es el futuro. This whole place is lit up. It's like the future. Ese restaurante que fascinó a Jensen Huang era McDonald's. Jensen Huang hoy es el CEO fundador de Nvidia, la empresa con más valor monetario del mundo. Casi todos los años manda un vídeo para felicitar a los nuevos graduados del Oneida Baptist Institute y les explica que cuando crees que lo estás pasando muy mal, a lo mejor no es para tanto. Tengo un gran recuerdo de mis años en Oneida, aunque mientras me dedicaba a limpiar los baños no lo supiera. He vuelto al agujero del que te hablé, sigue todo igual de negro que la última. Jaime García Cantero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Eva Cruz? Pues flipando con la vida de Jensen Huang. En su vida claramente hay cosas preciosas y sus amigos pesan más que sus demonios. Nos gustará más o menos lo que la inteligencia artificial le está haciendo al mundo gracias a los chips de Nvidia, pero como ejemplo de resiliencia personal hay que admitir que Huang estaría en lo más alto de nuestra lista de cibermillonarios. Desde luego, es un cibermillonario diferente en muchas cosas, esa procedencia asiática, esa visión tan ingenieril, tan técnica, mucho más que cualquiera de los que hemos abordado, pero sin duda su palabra es la resiliencia. No solamente en su vida, que ha sido muy dura, sino también en su compañía. Nvidia es una empresa que no alcanzó el éxito tan rápido como otros de los que hemos estado analizando. Su visión muy marcada por el compromiso a largo plazo creo que es absolutamente diferencial. Pocos años después de montar la compañía, luego lo explicaremos, ellos se dedicaban a los gráficos. Ellos hacen una apuesta que es apostar por el procesamiento curvo de esos gráficos. Microsoft, que era el dominante de los videojuegos, apuesta por los triángulos y ellos se quedan en terreno de nadie y están a punto de cerrar. Y es Sega, la compañía japonesa, la que una deuda que tenía por haber comprado procesadores la convierte en una inversión y salva, cuando se quedaban 6 meses de caja, a la compañía de cerrar. Esto era en los 90 y es, creo,
parte de esa historia de resiliencia que caracteriza no solamente a Jensen, sino también a su compañía Nvidia. Claro, él apostó por la inteligencia artificial cuando nadie apostaba por la inteligencia artificial, ganó esa apuesta y sigue ganando muchísimo dinero. Empezamos, como siempre, contando los detalles del dinero que manejamos cuando hablamos de Nvidia y de Jensen Huang. Edu Hernández, de la sección de Economía. Jensen Huang es la octava persona más rica del mundo, con una fortuna estimada de casi 171.000 millones de dólares. Posee el 3% de las acciones de Nvidia, la empresa que fundó en 1993 y que salió a bolsa en 1999. Nvidia es la empresa con más valor del mundo, superando, a fecha de julio de 2026, los 5 billones con B de dólares. Lo más extraordinario de estas cifras no es tanto lo altas que son, sino lo rápido que han subido. En poco más de un año, Nvidia pasó de valer 3 billones a valer 4, y solo 3 meses después ya valía 5. El secreto está en sus chips. Los chips. Vamos con ingeniería dura. Esto me va a costar. Explícame qué es un chip y por qué es tan importante. Bueno, un chip es una pieza de material semiconductor, generalmente silicio, que integra muchísimos componentes electrónicos básicos, que es lo que conocemos como transistores. Cuando los chips empezaron tenían 4 o 5 transistores, hoy tienen pues hasta 200.000 millones de transistores y se espera que antes de 2030 puedan tener 1 billón de transistores. ¡Qué barbaridad! Para que lo entendamos, hay chips en casi todos los dispositivos electrónicos, desde un mando a distancia o la llave para abrir el garaje hasta, por supuesto, los coches, los televisores, las lavadoras y los ordenadores, los teléfonos móviles y, por supuesto, los servidores de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Que es el material fundamental para la batalla tecnológica. Y según los expertos en tecnología, ¿el gran mérito de Jensen Huang cuál es? Bueno, los chips tienen muchas funciones. La más importante de ellas es la de ser procesadores, que son, para que nos entendamos, los cerebros de los teléfonos móviles, de los ordenadores, de los servidores de la inteligencia artificial. En los ordenadores, los procesadores eran CPUs, unidades centrales de proceso. La novedad que introduce Huang es crear las GPUs, que son unidades de proceso gráfico. La gran diferencia es que hasta que llegó Nvidia, estos procesadores trabajaban secuencialmente, es decir, hacían un cálculo y luego el siguiente, cada vez más rápido, pero siempre uno detrás de otro. La novedad que introducen las GPUs y que introduce Huang es trabajar en paralelo, ser capaces de hacer varias cosas a la vez. Esto, que al principio revolucionó los gráficos, es hoy lo que está sosteniendo el avance de la inteligencia artificial. Claro, y es una cosa que un cerebro humano realmente no puede hacer. Claro que no, nuestra incapacidad para hacer muchas cosas a la vez, claro, sobre todo algunos, es una diferencia fundamental. ¿Y qué hace esa comparación que a veces hacemos entre los cerebros artificiales y los naturales? Poco científica, vamos a dejarlo ahí. Claro. El otro aspecto de Huang interesante, él es de origen taiwanés, con lo cual China lo considera chino, porque China considera que Taiwán es una parte de China. Y este es un momento de gran poder blando de la cultura oriental en todo el mundo. El propio Huang se ha declarado fan de Golden, de la canción que ganó el Oscar este año. A mí me gustaría saber el papel que está jugando Huang en la guerra comercial y tecnológica, y también cultural, que están librando ahora mismo China y Estados Unidos. Bueno, como decíamos, los chips son hoy el centro de la geopolítica tecnológica, es el objeto más deseado por cualquier país, es una industria tremendamente competitiva y Estados Unidos quiere liderar esta competición. Y una de las cosas que ha hecho es limitar los procesadores que Nvidia y por lo tanto Huang pueden vender a China. De hecho, Nvidia tiene prohibido vender procesadores de última generación a China. Esto ha tenido un doble efecto. Por un lado, se ha creado un mercado alternativo para que estos procesadores o algunos de estos procesadores lleguen a China, y por otro lado ha hecho que China compita con Nvidia y haya desarrollado sus propios chips, con lo cual la batalla geopolítica se va complicando. Además de todo esto, como Huang es un hombre muy interesante al que le gusta ganar dinero, ante la prohibición de vender los dispositivos más sofisticados a China, diseñaron unos chips específicos para China, que no son tan desarrollados como los que venden en otros sitios, pero que están permitiendo a China optimizar sus modelos de otra forma. Es decir, está jugando un rol muy interesante
interesante porque dinamiza las dos partes de la competición, Claro. siendo claramente una empresa norteamericana que, por supuesto, tiene que cumplir las leyes de los Estados Unidos, muy proteccionistas con este tipo de patentes, pero en las que, como vemos, China tiene bastantes cosas que decir. Bueno, para comprender quién es Jensen Huang y qué supone en este ecosistema económico e industrial, hemos hablado con su biógrafo, con Steven Witt, que es un periodista tecnológico que colabora en medios como The New York Times o The New Yorker, y su libro, que se llama La máquina pensante, Jensen Huang, Nvidia y el microprocesador más deseado del mundo, está publicado en España por Anaya. Este programa sobre Jensen Huang es el primero que hacemos sobre hardware. Y lo hacemos sobre él porque su apuesta salió bien, porque asumimos que sin Nvidia no habría revolución de la inteligencia artificial. ¿Tenemos razón? Yo creo que sí. En Estados Unidos decimos que durante una fiebre del oro quieres ser quien vende las palas, y eso es exactamente lo que está haciendo Jensen. Básicamente está vendiendo el equipo de minería para la IA, y eso es extremadamente rentable. De hecho, Nvidia es la empresa más valiosa del mundo y parece que, ajustando a la inflación, es la empresa más valiosa de la historia de la humanidad. Así que en realidad Jensen es probablemente el empresario más exitoso de todos los tiempos, porque empezó todo esto hace apenas 30 años en un diner, un pequeño restaurante de comida barata, y ahora dirige la empresa más valiosa que ha existido jamás. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, tenemos el software de la IA, tenemos los datos, pero la tercera pata, y la más difícil, es el hardware. Son esos microchips que necesitan procesar billones de cálculos cada día para que la IA funcione. Y resultó que ahí estaba el cuello de botella. El problema era que hasta ahora no teníamos suficiente potencia de cálculo para construir el tipo de inteligencia artificial que queríamos. Ahora sí lo tenemos, y es un sector extraordinariamente rentable. Habrás oído hablar de los centros de datos, que son fábricas de inteligencia artificial. Pues Jensen y Nvidia venden prácticamente todo el equipamiento que se instala en esos centros de datos. Hace apenas unos meses ha empezado a operar frente a la costa de Shanghái el primer centro de datos submarino del mundo. Y una de las grandes preguntas es si la capacidad de inteligencia artificial de China acabará superando a la de Occidente. Ahora mismo China está quizás 6 meses por detrás de Estados Unidos en IA. Parece probable que termine alcanzándolo. No tiene aún modelos pioneros como Claude o ChatGPT, pero DeepSeek sigue siendo muy bueno. No están exactamente en la frontera tecnológica, no son quienes marcan el paso, pero es perfectamente concebible que nos alcancen. Y dada la velocidad con la que el gobierno chino puede construir infraestructuras, también es posible que terminen adelantando a Estados Unidos tanto en producción de electricidad como en centros de datos. Pero claro, ¿dónde instalas esos centros? Es que son muy feos, generan bastante rechazo. Ponerlos bajo el agua tampoco es mala idea. También se habla de llevarlos al espacio. Todo gira en torno al flujo continuo de energía. Se trata de refrigerar los microchips para que no se sobrecalienten y de encontrar lugares donde la gente no se oponga a tenerlos. Tú eres uno de los pocos periodistas que ha estado dentro de un centro de datos. Así es. Esa experiencia me la tienes que contar. Bueno, no les gusta dejar entrar a la gente. Puedes manipular equipos, robar datos o provocar daños. Así que tuve que insistir muchísimo para conseguir entrar. El centro de datos es, en esencia, un superordenador. Es el cerebro de la inteligencia artificial y no es un lugar especialmente acogedor para las personas. Lo único que ves son filas y filas interminables de equipos informáticos zumbando constantemente. Esas infraestructuras monstruosas que crean la IA producen la misma impresión que el funcionamiento de la propia inteligencia artificial. Mucha gente no acaba de comprenderlas. No creo que nadie las comprenda realmente, ni siquiera quienes las diseñan. Cuando desarrollan una IA, tienen que someterla a muchísimas pruebas simplemente para averiguar qué puede hacer y qué no. Y ni siquiera esas pruebas revelan siempre todas las capacidades y limitaciones. Parecen casi entidades biológicas. Volviendo a Huang. Es un ingeniero brillante, una de las mentes más destacadas de su generación. ¿Él sí comprende plenamente todo esto? Creo que él diría que sí. Desde luego lo entiende mucho mejor que yo. Hay que comprender que existen dos formas de ver este fenómeno. Esto siempre ha sido cierto para los ordenadores, pero especialmente para la IA. La primera es la forma en que tú y yo solemos verla, desde una pantalla, con el navegador abierto, escribiendo instrucciones y recibiendo respuestas. Gran parte de lo que ocurre más allá de eso nos resulta opaco. Para Juan, en cambio, la perspectiva es completamente distinta.
Él empieza por el microchip, empieza por los circuitos procesando electricidad. Después asciende al nivel de la programación, continúa por los canales de datos y finalmente llega a la interfaz que utilizamos nosotros. Está detrás del escenario, por decirlo así. Y eso le da una perspectiva muy diferente. Los ingenieros de software suelen pensar en el ordenador como una entidad abstracta. No quieren preocuparse demasiado por el hardware. Prefieren considerarlo una mercancía reemplazable. Esa tensión es antiquísima en la informática. Existe desde hace décadas. Juan es de los que sostienen que la inteligencia artificial no supone ningún peligro, que en realidad no es inteligente y que los agoreros exageran sus capacidades. ¿Crees que habla sinceramente o que se trata de una falta de imaginación así un poco interesada? Creo que está siendo sincero, creo que se equivoca, pero creo que es sincero. Creo que de verdad piensa que no existe ningún peligro real. Si observas a otras figuras del sector, Elon Musk, Sam Altman, Darío Amodei, están preocupados. Les asusta lo que esto podría llegar a hacer. Y no es un miedo nuevo, es un temor que existe desde hace más de una década. Juan es prácticamente el único que nunca ha compartido este miedo. Será una herramienta productiva y, en cierto modo, hablar de esos peligros es contraproducente e incluso anticientífico porque supone frenar el progreso basándose en fantasmas o amenazas imaginarias para las que no existe ninguna evidencia. Yo creo que se equivoca, pero entiendo de dónde viene su razonamiento. ¿Tú cómo te sentiste cuando Juan te dijo que la inteligencia artificial iría primero a por los escritores de ficción como tú? ¿Sabes qué es lo curioso? No, ¿el qué? En realidad, ha ido primero a por los programadores, y eso no me lo esperaba. Hoy en día es difícil empezar una carrera como ingeniero de software. Básicamente te pasas el día dándole instrucciones a Cloud. En cambio, puede que la IA escriba bien, pero también resulta bastante fácil identificar lo que yo llamaría la escritura estándar de la IA, y eso ha provocado una explosión de contenido basura. Cuando la gente detecta que algo ha sido escrito por una IA, suele rechazarlo de forma muy instintiva. A mí me pasa, ¿eh? Sí, precisamente en las últimas semanas, hablando de los ingenieros de software, hemos visto miles de despidos en la industria tecnológica porque la IA está sustituyendo algunos de estos empleos. Son empleos de cuello blanco y esto es algo que no había sucedido en las revoluciones industriales anteriores. A mí me interesa saber cómo se está pensando sobre esto en tu entorno. Si quienes observan el fenómeno son más optimistas o más pesimistas respecto al futuro económico del trabajador medio. Y todo este dinero que está generando esta tecnología, ¿algún día llegará de alguna manera al trabajador corriente? No sé si en España conocéis la expresión Galaxy Brain Tech, pero os voy a lanzar una, llamémosle, fumada galáctica. Creo que la inteligencia artificial va a acabar con el capitalismo. ¿De verdad? Como titular es maravilloso. Te explico por qué. ¿Por qué llegó a su fin la esclavitud? Se podría decir que hubo un despertar moral, ¿no? Pero si observas lo que ocurrió realmente, primero llegó la revolución industrial y de repente ya no se necesitaba mano de obra esclava. Lo que hacía falta era un trabajo algo más cualificado. Se necesitaban personas operando máquinas. Y entonces de pronto se produjo, entre comillas, un despertar moral y la esclavitud pasó a considerarse intolerable. ¿Por qué surgió el feminismo? ¿Por qué las mujeres fueron liberadas de las cadenas de la opresión económica y cultural? ¿Por qué ocurrió en el siglo XIX y no en el XIV? Creo que la respuesta está en la tecnología. Creo que hubo un mejor acceso a los anticonceptivos, la mortalidad infantil cayó drásticamente y el papel de las mujeres pudo evolucionar y transformarse dentro de la sociedad. Si la inteligencia artificial tiene éxito, casi toda la riqueza acabará concentrándose en manos de un grupo muy reducido de personas. Quizá acabemos viendo la desigualdad extrema de riqueza igual que hoy vemos la esclavitud o la subordinación de las mujeres. No será fácil. El fin de la esclavitud no fue fácil y el feminismo tampoco lo fue, pero sí puedo imaginar un escenario en el que el capitalismo y especialmente la concentración extrema de riqueza pase a resultar completamente inaceptable para la sociedad desde un punto de vista moral. Veremos si tengo razón. Y es que de hecho la IA se ha alimentado del trabajo de todos nosotros, del trabajo de toda la humanidad. Exactamente. ¿Qué ocurriría si deja obsoleta a toda una clase profesional como la mía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dedicarnos a lustrar las botas de Sam Altman? ¿Y qué hay de la relación de Juan con su propio dinero, con su propia riqueza?
Juan no estaría de acuerdo con nada de lo que acabo de decir. Ese no es un argumento popular en Nvidia. Él es profundamente procapitalista. Cualquier cosa que amenace la cotización de Nvidia la combatirá de manera bastante agresiva para neutralizarla o minimizarla. Creo que la visión de Juan es que vamos hacia una nueva era de prosperidad, pero también hacia la creación de categorías de empleo completamente nuevas. Si tu trabajo desaparece, encontrarás otro mejor. Del mismo modo que durante la Revolución Industrial se automatizaron muchas tareas tediosas y agotadoras, ahora se automatizará gran parte del trabajo intelectual rutinario. Y eso nos permitirá dedicarnos a actividades más creativas, la sociedad será más racional, tendremos más alimentos, se curarán las enfermedades y, por cierto, quizá todo eso sea verdad. De hecho, es algo que mucha gente sostiene. ¿Y Juan tiene algo que decir sobre el planeta y sobre cómo los centros de datos están destruyendo el medio ambiente? Su punto de vista es interesado. Su argumento es, miren, gracias a estas tecnologías estamos haciendo mejores modelos climáticos que nunca. Vamos a comprender la ecología mucho mejor de lo que la hemos comprendido hasta ahora. Pero la respuesta real es que no. Yo diría que Juan básicamente esquiva esa pregunta. Eso sí, hay algo que he observado mucho. En Estados Unidos la gente es escéptica con respecto a la IA. En Europa es directamente hostil. Y en Asia la abrazan y les encanta. Y por cierto, Jensen es la persona más famosa de Asia. Ay, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Estuve en Taiwán y allí Juan es más famoso que Taylor Swift. Tiene una fama comparable a la que tenía Steve Jobs en el momento de mayor popularidad de Apple. Y parte de eso se debe, por supuesto, a que es asiático, ya que nació en Taiwán. Pero también influye una interpretación cultural completamente distinta de lo que significa la inteligencia artificial. Allí no dominan los escenarios apocalípticos, no están preocupados por abrasar el planeta, son partidarios del crecimiento económico y de la IA. En Estados Unidos la situación es más ambigua. Hay gente que la odia, pero si inviertes en bolsa, la IA ha sido fantástica para ti. Por eso, especialmente entre las élites, existe una actitud muy favorable hacia la IA. También es muy interesante cómo describes en el libro la personalidad de Juan. Él lidera con el ejemplo, sus empleados harían cualquier cosa por él, pero al mismo tiempo tiene estallidos de furia que son públicos y muy humillantes. Yo supongo que esto no lo habrás presenciado en persona, ¿no? No, sí, los he presenciado. ¿Ah, sí? Dios mío, sí. Me estuvo gritando durante 20 minutos. Madre mía. Jensen está loco. Se parece al profesor de música abusivo de Whiplash. Es exactamente eso. Como si ese personaje te lanzara una batería encima. Y es una ira que aparece de la nada. Jensen es increíblemente carismático, es amable, es encantador en público, su imagen pública es excelente, es un gran orador, es divertido, simpático, tiene sentido del humor. Y luego, cuando se cierran las puertas, aparece una segunda personalidad. Surge cuando está enfadado o bajo presión y entonces humilla a la gente de una manera que resulta realmente cruel. Y lo hace delante de otros. Hay decenas de personas mirando mientras obliga a un empleado a ponerse en pie y le dedica una demolición pública de su rendimiento profesional. A veces incluso llega al insulto personal. Y él mismo lo reconoce, dice: estoy intentando torturaros para llevaros a la excelencia. Me contaron una anécdota sobre un microchip que enviaron y que no funcionó. Jensen convocó una reunión general con miles de empleados en la cafetería de la empresa. Hizo que el ingeniero jefe responsable se levantara y le gritó durante 90 minutos. 90 minutos, 1 hora y media gritando sin parar. Ahora bien, aquí viene lo más sorprendente y también lo más loco de Jensen. Nunca despide a nadie. Jamás. Es como un padre. Te tortura, pero quiere comprobar hasta dónde puedes llegar. Eso sí, puede degradarte, puede quitarte responsabilidades. Hay personas en Nvidia que han sido degradadas varias veces, pero despedirlas, nunca. Tiene algo de secta, es como un líder de culto. La diferencia es que, en el caso de Jensen, todo lo que predice termina ocurriendo. Y si estás de su lado, acabas siendo multimillonario. Jaime, Juan es el ingeniero más puro que hemos examinado hasta el momento en Cibermillonarios. Tú, que conoces a tantas mentes ingenieriles, ¿tú crees que esta persona es capaz de imaginar el futuro? Bueno, yo creo que Juan ha demostrado su compromiso en construir el futuro. Lo decíamos desde el principio, es una persona que lleva convencida más de 20 años de que la inteligencia artificial,
que en aquella época no era lo que es ahora, podía revolucionar el mundo, y que apostó por la parte más compleja de la inteligencia artificial, el hardware, las máquinas, la microelectrónica, esa parte que se ha demostrado tan difícil en su avance. Además, hay una cosa muy interesante, que es el único de todos nuestros cibermillonarios que estudió en una universidad pública. Es verdad que luego se doctoró en Stanford, pero él estudió en una universidad pública, ingeniería eléctrica, es decir, es un ingeniero duro, nunca mejor dicho. Como decía Steven Witt, la IA nos resulta un poco antipática, sobre todo a los europeos, y una razón importante es la cantidad de empleo que promete destruir. Ana Usle. ¿Cuántos empleos ha destruido ya la inteligencia artificial que se produce gracias a los chips de Nvidia? No es una cifra fácil de cuantificar, pero podemos recopilar algunos datos. En abril, Meta anunció que eliminaba 8.000 empleos, el 10% de su plantilla, para concentrar sus inversiones en IA. Desde otoño del 25, Amazon ha anunciado más de 30.000 despidos relacionados con la adopción de la nueva tecnología. Oracle ha recortado su plantilla global en 21.000 personas, Microsoft en casi 5.000. El coste reputacional está siendo alto. No le cae bien a nadie el jactarse de echar a la gente para sustituirla por máquinas que no tienen derechos y consumen casi 5 litros de agua cada vez que generan una imagen que el mundo no necesita. Trump curando enfermos como Jesucristo, mujeres desnudas, anuncios que a nadie le gustan, como el de Coca-Cola de estas Navidades, que solo despertaba nostalgia por antiguos anuncios de Coca-Cola. La IA hace cosas, pero no nos gustan muchas de las cosas que hace. Así que las grandes tecnológicas han empezado a recular. Se crearán otros empleos, dicen ahora, mejores, más creativos, para ti que eres una persona real, lista, empática, ocurrente, irreemplazable. El Wall Street Journal informaba de la perplejidad de muchos CEOs que a día de hoy siguen esperando que sus inversiones en IA den los resultados prometidos, al tiempo que empiezan a temer por sus propios empleos. Y es que la IA es cara, tan cara que no sabemos aún cuánto nos va a costar. Lo único que tiene por ahora un precio fijo son los chips de Nvidia. Bueno, Jaime, ha llegado el momento de elegir la canción que le vamos a dedicar a Jensen Huang. Una cosa que hay que tener en cuenta es que gane quien gane la carrera de la IA, siempre va a ganar Nvidia. Sí, esto es, en los casinos siempre gana la banca, y en la carrera de inteligencia artificial siempre gana Nvidia, porque hoy los grandes competidores, tanto Google como OpenAI, como todos los demás, utilizan, también Anthropic, utilizan la tecnología de Nvidia. Es decir, cuanto más crezcan todos ellos para seguir compitiendo, más hacen crecer a ese gigante que es Nvidia. Por eso, Nvidia, como su propio nombre indica, despierta ese sentimiento, ese pecado mortal que es la envidia, y por ahí vamos con la canción. Y vamos con la versión más clásica, la de Antonio Machín, Envidia. Pues muchas gracias, Jaime. Hasta el próximo Cibermillonarios. Hasta el próximo Cibermillonarios. De todo lo que miras con cariño, de todo lo que amas en silencio, de todos a quien hablas con ternura, de todo lo que adoras en tus sueños. Siento envidia, siento celo, de todo lo que sé que tú prefieres, de todo lo que aspiras a tenerlo. Siento envidia, siento celo, de todo lo que anhela tu capricho, de todo lo que luces en tu cuerpo. Siento celo, de
todo lo que sé que tú prefieres, de todo lo que aspiras a tenerlo. Siento envidia, siento celo de todo lo que anhela tu capricho, de todo lo que luces en tu cuerpo. Siento envidia, siento celo.